Si estás leyendo esto, probablemente estés bastante confundido. Sé que yo lo estaba. Explicaré todo, pero voy a empezar desde el principio. Es la única manera de que esto tenga sentido, y quizás la única forma en que me creas. Todo comenzó con ese maldito trabajo. Era de seguridad en un centro comercial. Tan prestigioso y emocionante como suena. Podrías pensar que trabajar el turno de noche sería la peor parte, deambulando por pasillos vacíos en la oscuridad por si acaso unos niños decidían colarse o algo así. Pero, honestamente, las noches no eran tan malas. No, los turnos de día eran los peores. Con niños corriendo y gritando, grabando videos en medio de los pasillos, derramando comida y bebidas por todas partes. A veces me sentía como un conserje con una placa de plástico. Diablos, quizás lo era. Así que, al final del día, los turnos de noche eran mi preferencia, y los tomaba siempre que podía. Deambular en la oscuridad rodeado de tiendas vacías era un poco inquietante, no voy a negarlo, pero una vez que te acostumbrabas, podía ser tranquilo. Simplemente escuchaba algo en mi teléfono y hacía mis rondas. Nadie intentaba entrar ni nada por el estilo, y, ¿por qué lo harían? El único problema que tuve fue una vez cuando un grupo de adolescentes intentó esconderse y pasar la noche allí. Estaban en la zona de comidas, donde hay algunos juegos infantiles pequeños, y los encontré escondidos en el tobogán. No eran precisamente discretos, así que los escuché desde lejos. Creo que les di un buen susto, pero no fue nada comparado con los regaños que les dieron sus padres. Extraño esos tiempos. Donde todo se torció fue con el sótano. Sé lo glamoroso que lo hago sonar, pero las noches se volvieron muy aburridas una vez que la novedad desapareció. Así que empecé a explorar. Comenzó con cosas simples, solo asomando la cabeza en los puestos a lo largo de los pasillos, revisando sus cosas. Era sorprendentemente fácil robar productos, y algunos incluso podrían haber valido la pena. Pero, por supuesto, nunca lo hice. Una vez que conocía el inventario de todos los pequeños puestos, no había mucho más que ver que no pudiera encontrar durante el día. Solo pasillos y tiendas cerradas. Empecé a asomarme en cualquier puerta que encontraba, pero todas eran armarios de limpieza, almacenes, baños de empleados, hasta que llegué al sótano. La puerta al sótano estaba un poco apartada, por eso me tomó tanto tiempo encontrarla. Estaba al final de uno de los pasillos sin salida, entre un Forever 21 y una tienda vacía que llevaba mucho tiempo cerrada. Por lo general, solo echaba un vistazo al pasillo y seguía adelante. Pero un día estaba lo suficientemente aburrido como para revisar esa tienda vacía y la vi. En la parte trasera, entre unos viejos maniquíes, había una puerta. De acero pesado, pintada de un amarillo pálido y desgastado. Saqué mi llavero y comencé a probar la cerradura. Tenía una llave para cada puerta del lugar, así que tardé un rato, pero finalmente encontré la correcta. Era una llave que nunca había usado antes. Esperaba un almacén normal, vaciado de todos los suministros, pero no. Lo que había ante mí cuando finalmente abrí esa pesada puerta era un conjunto de escaleras de concreto. No había luces en ese tramo de escaleras, así que los peldaños se perdían en la oscuridad. Ahora, el centro comercial sí tenía un nivel inferior. Acceso para mantenimiento, plomería y electricidad. Al principio asumí que esta era simplemente una puerta para bajar allí, pero las escaleras parecían extenderse demasiado, y la falta de luces era un grave peligro. Pero, dado lo apartada que estaba esta entrada y el hecho de que la tienda en la que estaba había estado cerrada durante mucho tiempo, era seguro decir que probablemente nadie la había usado en mucho tiempo. Dirigí mi linterna hacia las escaleras y parecían interminables. Definitivamente más profundas de lo que hubiera esperado. ¿Había un sótano en el centro comercial todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Almacenamiento extra? Pero nunca había visto a nadie usarlo. Fuera lo que fuese, parecía probable que hubiera sido abandonado. Di un paso atrás. La oscuridad que se extendía me ponía ansioso, y tenía que completar mis rondas. Cuando me giré los maniquíes casi me hicieron saltar del susto. No se habían movido ni nada, pero había olvidado que estaban allí.
parados como guardias impidiendo la entrada a la puerta. Cerré la puerta y la aseguré, decidiendo volver en otro momento. En cambio, terminé mis rondas y me fui a casa. Vivía en un pequeño apartamento solo, nada particularmente lujoso, pero era mi espacio y lo amaba. También lo cuidaba bien. Dios, cómo extraño ese lugar. Lo que daría por pasar una noche más allí, en mi propia cama. Pero mientras estaba acostado esa noche, todo en lo que podía pensar era en la escalera. Mirando hacia la oscuridad, incapaz de discernir qué podría haber allí abajo. Sabía que tenía que bajar y verlo por mí mismo. La noche siguiente hice exactamente eso. Me apresuré en el resto de mis rondas en lugar de deambular y curiosear como de costumbre, y me dirigí a la puerta. Parte de mí esperaba que no estuviera allí, que los maniquíes estarían en posiciones diferentes, mirándome o algo así. Pero no, estaba allí, y los maniquíes seguían de centinela como siempre. Abrí la puerta de nuevo, con las bisagras chirriando suavemente. Usé uno de esos maniquíes para sostener la puerta, temiendo que se cerrara conmigo adentro. Luego, bajé. Durante un tiempo, pensé que la escalera nunca terminaría. Mi linterna era lo suficientemente potente como para que debería poder ver el fondo rápidamente. Pero solo había más escaleras, con la luz terminando en una oscuridad densa. Bajé lentamente. No había pasamanos, y caer en estos escalones de concreto, quién sabe a qué profundidad, sería extremadamente doloroso. Pasé 50 escalones. Eso deberían ser varios pisos. ¿Qué tan profundo llegaba? ¿Qué había allí? Noté que la escalera tenía una curva casi imperceptible, inclinándose ligeramente hacia la izquierda. A los 100 escalones, la puerta en la parte superior se reducía a un rectángulo de luz, curvándose casi fuera de la vista. A los 200, había desaparecido. Solo estaba yo y esas escaleras. La oscuridad se sentía como si me estuviera ahogando. El aire era estancado y desagradable. Minuto tras minuto, no había cambios. Las escaleras se veían igual. Las paredes y el techo eran de concreto liso y desnudo. Sin señales, grafitis, nada. Caminé durante mucho tiempo. Empecé a pensar que debería volver, había estado bajando esas escaleras durante casi media hora. Esto no está bien, pensé. Sabía que debía volver. No solo por mi turno, sino porque esto era peligroso. Caer aquí probablemente me mataría, y quién sabe qué podría haber allí abajo. Esto era profundo. Demasiado profundo para tener sentido. Pero no me detuve. Tenía que saber que podría estar escondido tan profundamente en la tierra. Finalmente, después de unos 45 minutos, un descanso apareció a la vista. Me apresuré a bajar los últimos escalones, emocionado por ver para qué había sido todo esto. El descanso era igual que el resto del pasillo, de concreto liso y desnudo. Noté que ni siquiera polvo, migajas o excrementos de animales poblaban este extraño pasillo. Las paredes a mi derecha y frente a mí estaban igualmente vacías, y el techo era bajo. Pero a la izquierda había una puerta. No cualquier puerta, puertas de ascensor, con solo un botón. Debe subir, pensé, lo cual tiene sentido. ¿Quién querría caminar todas esas escaleras? Pero, de nuevo, ¿por qué bajar aquí en primer lugar? Dejando eso de lado, y sintiéndome desesperado por volver a la superficie, presioné el botón. Sorprendentemente, se encendió. El ascensor sonó, indicando que la cabina ya estaba en mi nivel, pero las puertas no se abrieron. Entonces me di cuenta de que había una cerradura debajo del botón. Probé la misma llave que había funcionado en la puerta, y efectivamente, se abrió. El ascensor estaba bien iluminado, era una sorpresa agradable. Asomando la cabeza adentro, vi que era viejo. No del tipo de mina anticuado, más como de hotel elegante antiguo. El tipo de ascensor donde un hombre con un sombrero gracioso opera los botones por ti. Con cautela, entré. Miré los botones, que nuevamente requerirían una llave para funcionar. Sé que puedes pensar que esto fue estúpido, pero estaba bastante desesperado por salir, así que inserté mi llave en el agujero y presioné el botón con una flecha apuntando hacia arriba.
El botón no se quedó encendido, y las puertas no se cerraron. Pero nada se movió. Lo presioné unas cuantas veces más. Y entonces lo entendí. Este era el piso superior. El ascensor solo bajaba. Corrí de vuelta por las escaleras, dejando de lado la precaución en un momento de pánico. ¿Bajar? ¿Más abajo? Esto era una locura, niveles de búnker nuclear de profundidad. Tal vez eso era, pensé, disminuyendo la velocidad a medida que me quedaba sin aliento y comenzaba a tener calambres. Sí, probablemente solo un búnker viejo. Eso tendría sentido. La extraña escalera, la larga distancia. Un búnker, eso debe ser. El resto del ascenso fue agonizante. Mis piernas ya estaban adoloridas y ahora tenía este calambre en el costado que empeoraba todo. Me tomó mucho tiempo llegar a la cima, pero cuando lo hice, ese maniquí todavía estaba cumpliendo su deber, evitando que me quedara atrapado allí para siempre. Lo puse de pie y le agradecí por su servicio, luego cerré y aseguré la puerta. Decidí que lo que fuera que había allí abajo no era lo suficientemente interesante como para justificar el esfuerzo. Diablos, también era peligroso. Tuve suerte de que el ascensor no se hubiera roto y caído al fondo en el momento en que entré. Pero más allá de eso, era obvio, dolorosamente obvio, que algo no estaba bien. Ese lugar no era para mí. Me fui a casa y decidí sacarlo de mi mente. Nunca volvería allí. Excepto que, si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. Y tú no lo estarías leyendo, tampoco. Mantuve mi palabra por un tiempo. Haciendo mis rondas como de costumbre, viviendo mi vida, pero los pensamientos de ese lugar nunca me abandonaron. Durante los siguientes 3 meses seguí trabajando en ese centro comercial. Tomé más turnos de día. En parte para evitar la incomodidad que ahora tenía la noche y en parte para evitar la tentación. Todavía me sentía atraído por ese lugar, sentía que tenía que saber qué había allí abajo. Finalmente, buscando evitarlo por completo, logré encontrar un nuevo trabajo. Seguridad para otra empresa o algo así, la verdad es que ya no lo recuerdo. Solo trabajaría en el centro comercial por un par de semanas más y luego terminaría con el lugar. Pero, por supuesto, todavía había una cosa que tenía que hacer. Me preparé antes del viaje. Tenía muchas baterías adicionales, un par de linternas extra, un cargador portátil, un pequeño botiquín médico y algunas barras de proteína y botellas de agua por si acaso. Sabía que mi teléfono no tendría recepción a través de todas esas capas de concreto, así que quería estar preparado. Fue estúpido. Por supuesto que fue estúpido. Sé que fue estúpido. También lo sabía entonces. Y lo siento. Es un poco ridículo que me disculpe contigo dadas las circunstancias, pero siento la necesidad de hacerlo. Volví a la puerta. Bajé las escaleras, ahora con confianza y vigor renovado. Un tiempo después llegué a ese ascensor nuevamente. Me estaba esperando, viejo y majestuoso. Inserté la llave y entré. Luego giré la llave interna y vacilé. Sentí una oleada de duda tan fuerte que me dio náuseas. Tal vez una pequeña parte de mí lo sabía, pero quizás es solo retrospectiva. Presioné el botón. El ascensor se sacudió y crujió al comenzar a descender. Al principio me preocupaba que fuera un viaje desesperante de quejidos y posibles roturas, pero pronto se suavizó. Estaba ansioso, pero muy emocionado. Nunca supe que tenía esta tendencia aventurera de explorador urbano. No podía esperar para ver qué escondía esta vieja reliquia. Así que me quedé en la cabina conteniendo la respiración. Y esperé. Y esperé más. Después de 15 minutos de ese lento descenso, comencé a preguntarme si alguna vez llegaría al fondo. ¿Se estaba moviendo? Sabía que había sentido el movimiento al principio, pero había pasado tanto tiempo que ya no estaba seguro de si me había acostumbrado o si se había detenido por completo. No había luz para el piso, ninguna indicación de ningún tipo para saber qué estaba haciendo el ascensor. Fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco había un botón de emergencia. Nada para pedir ayuda si me quedaba atrapado. Solo una flecha hacia arriba y una hacia abajo. Eso me asustó.
Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero logré calmarme. Fueron otros 30 minutos antes de que finalmente cediera y decidiera regresar. Se estaba haciendo tarde, y si no regresaba ahora, estaría allí hasta la mañana. Extendí la mano y presioné la flecha hacia arriba. Y no pasó nada. La presioné una y otra vez, pero no respondió. En este punto, el pánico me dominó. Golpeé la flecha, presionando, probando la flecha hacia abajo, presionando ambas, pero nada. Después de un tiempo, me acurruqué en el suelo y decidí que no tenía más opción que esperar. Según mi teléfono, tardó 2 horas más. Por lo general, ya estaría en casa, durmiendo. Pero en cambio, estaba perdiendo gradualmente la cordura en una cabina del tamaño de un armario descendiendo lo que deben ser miles de pies bajo la tierra. ¿Cuánta roca había encima de mí? Sea lo que sea que hubiera aquí abajo, ¿cómo lograron excavar todo y llevarlo a la superficie? ¿Y quién diablos lo usaba? Estaba perdido en estos pensamientos cuando lo escuché. Un sonido bajo y resonante. Como alguien golpeando un gong, pero, ¿más punzante? El ascensor se sacudió y tembló. Mi corazón saltó a la garganta y de repente me precipité en el abismo. El ascensor comenzó a caer sin control. El resto del viaje hacia abajo es un borrón. No sé si fueron más como 3 minutos o solo 20 segundos los que caí en picada, con mi mochila volando en el caos. La aparente falta de gravedad podría haber sido una experiencia divertida si no fuera por el hecho de que probablemente me mataría. Finalmente, llegamos al fondo. Con fuerza. Lo último que recuerdo es que de repente estaba cayendo y el ascensor no. ¿Cómo sobreviví a ese impacto? No lo sé. Desperté un tiempo después, con un terrible dolor de cabeza y todo mi cuerpo quejándose de dolor. La luz del ascensor se había apagado, así que no podía ver nada. Saqué mi linterna de la mochila y la encendí para examinar los daños. Sorprendentemente, parecía estar bien. Por fuera, al menos. Mis entrañas se sentían como si hubieran sido golpeadas con un mazo, pero no tenía huesos sobresaliendo, así que lo conté como una victoria. Miré hacia arriba para examinar la cabina. Las puertas estaban ligeramente abiertas por el impacto, lo cual era bueno porque no parecían abrirse automáticamente como deberían. Probé los botones, pero, por supuesto, no funcionaban. Así que me puse a abrir las puertas a la fuerza. Tomó tiempo y bastante esfuerzo, pero las abrí lo suficiente como para arrastrarme sobre mis codos. Finalmente, podía ver que había aquí abajo. Y tal vez podría encontrar a alguien que me ayudara a volver a la superficie. Cuando me levanté tambaleante, vi un gran espacio abierto frente a mí. Ya no necesitaba mi linterna, ya que algunas de las luces del techo funcionaban, dando una extraña sensación fantasmal al lugar. Di unos pasos hacia adelante para examinar mis alrededores y escuché cómo mis pasos resonaban. Vi puertas de vidrio, persianas, puestos en medio del pasillo. Era un centro comercial. No el mismo centro comercial del que había venido, pero lo suficientemente similar como para reconocerlo de inmediato. Debajo del centro comercial, a kilómetros bajo la superficie, había otro centro comercial. ¿Por qué? ¿Qué razón posible podría haber para un lugar así? Me acerqué a examinar las tiendas, mirando a través de las puertas de vidrio para espiar su interior. Parecían normales, tiendas de juguetes, dulcerías y espacios vacíos sin usar. Como cualquier otro centro comercial estadounidense en decadencia. Pero esto era bueno, un centro comercial significaba teléfonos, entradas y personas. Como todo eso estaba aquí abajo era un misterio para mí, pero no tendría sentido un centro comercial sin esas cosas. Revisé mi teléfono, la pantalla ahora agrietada por el impacto, pero, por supuesto, no tenía señal. Así que comencé a caminar por los pasillos, como en tantos turnos de noche anteriores. Caminé mucho esa primera noche. Buscando entradas, tal vez oficinas, cualquier cosa que pudiera tener un teléfono fijo o una salida. Pero mientras caminaba, sentía que no avanzaba. El espacio no se repetía exactamente, pero parecía interminable. No había entradas, diablos, ni siquiera había ventanas.
Algunos lugares tenían energía y luces, otros estaban completamente oscuros, obligándome a usar mi linterna para avanzar. Decidí revisar algunas de las tiendas, ver si había una oficina en la parte trasera o algo así. Incluso estaba dispuesto a forzar la entrada. ¿Y qué si activaba una alarma? Mejor aún si alguien me escuchaba. Pero mis llaves en realidad funcionaron. De hecho, podía abrir la puerta de cualquier tienda que quisiera. Podía abrir cada puerta en todo el lugar. ¿Pero cómo? Eso debería haber sido imposible, algunas de estas llaves eran totalmente nuevas. Pensé que tal vez las cerraduras eran solo decorativas y se abrían con cualquier llave. Pero no, todas rechazaban las otras llaves similares de mi llavero. Cada lugar tenía su propia llave y no aceptaba ninguna otra. No encontré ningún teléfono. Finalmente, me rendí y fui a buscar un lugar para dormir esa noche. Tropecé con una zona de comidas junto a una tienda. Percibí un olor que no era solo el aire ácido y estancado. Al acercarme a los puestos de comida en el área, vi que todavía estaban abastecidos. Había comida en los contenedores, algunos incluso mantenidos calientes. No tenía ningún sentido para mí, pero no iba a discutir. Tenía hambre, y unas cuantas barras de proteína solo te llevan hasta cierto punto. Opté por algo de comida china. Hacía tiempo que no comía en Panda Express. Tallarines lo mein y pollo a la naranja. No estaba mal. Tampoco estaba bueno. Cuando terminé, fui a ver qué podía improvisar para dormir. Decidí juntar algunas mesas y dormir a la intemperie. Después de todo, que me encontraran por la mañana era el mejor resultado posible. Fui a una tienda de ropa cercana y revisé su mercancía, encontrando las opciones más mullidas para dormir, y luego a una tienda Spencer's con una de esas mantas gigantes de tortilla, y me instalé en la cama improvisada. No era cómoda, por supuesto, pero me sirvió. Después de mucho tiempo, finalmente me quedé dormido. Cuando desperté, no tenía idea de qué hora era. Nada había cambiado, las luces seguían encendidas intermitentemente y todo estaba tenue. Miré a mi alrededor, pero no había señales de vida. Grité hacia los pasillos que me rodeaban y dije: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Revisé mi teléfono. Eran las 3 de la tarde, ¿había dormido tanto? ¿O esa caída me había afectado más de lo que pensaba? No estaba seguro. De cualquier manera, nadie había aparecido. Pasé un rato en mi fuerte, reflexionando. Entonces escuché algo. Un suave golpeteo. Pies descalzos en el piso de baldosas. Tan silencioso que apenas podía distinguirlo. Se detuvo tan pronto como comenzó. «Hola», llamé de nuevo. Al otro lado de la zona de comidas, escuché 2 golpeteos más. Alguien se estaba acercando. Intenté convencerme de que esto era algo bueno, probablemente seguridad o un empleado. Pero entonces, ¿por qué estaban descalzos? Apareció lentamente doblando la esquina. Mirando alrededor como si tuvieran tanto miedo de lo que pudiera haber al otro lado como yo. Era una figura extraña y demacrada. Desnuda y generalmente humanoide. Tenía la piel gris y el cabello largo y blanco. Sus ojos eran negros, y no parecía tener dientes. La expresión en su rostro era horrible, agonía y miedo. En cada parte de su cuerpo, la piel estaba tan estirada que sus huesos eran claramente visibles. Extendió sus manos hacia mí y comenzó a tambalearse en mi dirección. Su boca se abrió y surgió un aliento áspero, comenzando como un susurro, pero ascendiendo hasta convertirse en un aullido. Gritó y comenzó a moverse más rápido. Ese sonido era horrible. Chillidos agudos y penetrantes que sonaban como si estuvieran desgarrando sus cuerdas vocales, como si no hubiera hablado en años. Lo que fuera que era, no era humano. Me levanté y corrí. Afortunadamente tenía mi mochila y no me preocupaba por nada más. Escuché otros ruidos mientras recorría un corredor tras otro en ese largo y serpenteante laberinto. ¿Otra de esas cosas despertando quizás? ¿Era su grito una señal para ellos? Inevitablemente, me perdí. Perder de vista a la criatura no fue difícil, era bastante lenta, pero yo tampoco sabía dónde estaba.
Había tomado escaleras tanto hacia arriba como hacia abajo, pero todo se veía más o menos igual. Sin aliento, me encontré en un largo pasillo donde las luces no funcionaban y reduje la velocidad a un paso lento. Encendí mi linterna mientras avanzaba por el pasillo, tratando de mantener el silencio. Me recordó a mis noches como guardia de seguridad una vez más. Y fue entonces cuando me golpeó la idea. Seguridad. Debería haber una oficina de seguridad en algún lugar. Eso tendría cámaras, generalmente apuntando a las entradas y salidas principales, sin mencionar múltiples métodos para contactar al personal. También tenía una idea de cómo encontrarla. El lugar era enorme, pero eso no significaba que fuera imposible. Probablemente tenían múltiples oficinas de seguridad en un lugar como este. ¿De qué otra manera podría un oficial responder a llamadas de lados opuestos del centro comercial? Y aunque no sabía dónde estaban, podía usar mi intuición para eso. En general, el centro comercial estaba distribuido como uno normal. Las cosas estaban generalmente donde uno esperaría que estuvieran, con la excepción de cualquier entrada o salida. Así que si confiaba en mi intuición, tal vez mis pies me guiarían a la oficina. Brillante, ¿verdad? Bueno, tal vez no, pero era todo lo que tenía. Los siguientes 2 días los pasé persiguiendo este objetivo. Caminé por el centro comercial, tratando de orientarme automáticamente. Ya no gritaba y me refugiaba en las tiendas para dormir. La comida y las baterías no eran difíciles de encontrar. De alguna manera, el lugar estaba completamente abastecido. Realísticamente, este lugar tenía todo lo que necesitaba para vivir. Los baños también eran fáciles de encontrar, lo que significaba agua y un lugar para aliviarme. Me quedaba en las áreas iluminadas siempre que podía, evitando la oscuridad incluso si eso significaba perder el rastro de esa corazonada que estaba siguiendo. Algo sobre esas zonas muertas me inquietaba. Finalmente, me topé con algo. Señales de vida. Estaba revisando silenciosamente una zona de comidas cuando noté algo extraño. Alguien había llegado antes que yo. Claro, todavía quedaba mucho, pero alguien había estado allí. O algo. Había basura dejada junto a uno de los congeladores, mostrando que el culpable había estado de humor para un sándwich refrigerado. No estaba seguro de si sentirme aliviado o asustado, pero el concepto de que hubiera alguien más allí me dio una chispa de esperanza. Ese tipo de aislamiento puede volverte loco rápidamente, y anhelaba la oportunidad de ver a alguien, de hablar con ellos. Así que me puse a trabajar revisando las áreas circundantes. Me moví en silencio por si más de esas cosas estaban cerca. Una vez más, me quedé siguiendo mi instinto, pero esta vez funcionó. Encontré lo que había estado buscando. Una oficina de seguridad junto a los baños. La puerta estaba entreabierta. Emocionado, fui a abrirla y descubrí que el escritorio dentro estaba cubierto de pilas de papel y uno de los micrófonos que usan para hacer anuncios. El lugar había sido renovado, como una especie de habitación. Había luces de cuerda en el techo, mantas apiladas en la silla y ropa extra incluso. Quienquiera que hubiera estado en el área probablemente se estaba quedando aquí. Examiné la habitación más de cerca, angustiado al no encontrar un teléfono, pero eufórico al ver una pared de pantallas. Cámaras funcionales. Me incliné sobre el escritorio, examinándolas detenidamente. Ninguna mostraba una entrada, pero aún así, un panorama del lugar sería útil. Mientras examinaba las cámaras, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre, con cabello castaño y gafas, que se parecía a mí. No, no solo se parecía a mí. Era yo. El rostro que había visto en el espejo todos los días, de repente mirándome con una expresión de shock similar a la que seguramente yo tenía. Retrocedí de un salto, haciendo que pilas de papel cayeran al suelo. Él parecía cauteloso. Se llevó un dedo a los labios y me miró intensamente, haciendo un gesto hacia abajo con la palma de la mano para decirme que me calmara. Me acerqué un poco más, alejándome de la pared, para verlo bien. Parecía cansado, derrotado. También estaba más delgado que yo. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Mientras me inclinaba, él comenzó a entrar en pánico, extendiendo la mano hacia mí y sacudiendo la cabeza.
Me asustó y perdí el equilibrio brevemente, cayendo sobre el escritorio. Me sostuve, pero descubrí lo que lo había preocupado tanto. Había golpeado el botón para activar el micrófono, y el sonido de mi caída comenzaba a sonar a través de los altavoces exteriores. Él miró alrededor y me dio una mirada triste y compasiva antes de salir corriendo. No se molestó en intentar recoger sus pertenencias, simplemente salió disparado. Debería haber hecho lo mismo. En cambio, quité mi mano del botón, apagando los altavoces. Su chillido aún resonaba por los pasillos, como si llamara a un compañero. Y algo respondió. No como la cosa de antes, esto parecía más grande y fuerte. Lo escuché a lo lejos, era más un rugido que un grito. Eso fue suficiente para que finalmente saliera corriendo. Doblé esquina tras esquina, esperando obstruir su línea de visión lo mejor que pudiera. Podía escuchar sus pasos fuertes y resonantes, se estaba acercando. Podía oírme correr, y era más rápido. La única salida era una zona muerta del centro comercial, así que saqué mi linterna y seguí corriendo. Decidí que mi única opción era esconderme. Me dirigí a la tienda más cercana y probé el picaporte. Estaba cerrada, como todas las demás. Tiré mi linterna al suelo y comencé a buscar mis llaves en pánico. Encontré la correcta y abrí la puerta de golpe, entrando lo más rápido que pude. Me escondí en la parte trasera de la habitación. Podía ver el pasillo a través de la puerta de vidrio gracias a mi linterna caída. Los estruendosos pasos de la criatura disminuyeron, pero no se detuvieron. Se acercaban más y más, hasta que pude escuchar a esa cosa respirar. Respiraciones grandes y jadeantes que sonaban dolorosas. Finalmente, entró en mi vista. Era enorme. Piel gris como la otra criatura, pero mucho más grande. Tenía las dimensiones de un gorila gigante, con brazos masivos y voluminosos al frente que terminaban en garras gruesas y afiladas. Su cabeza se parecía a un cráneo humano, hasta el punto de que no estaba seguro de si sus cuencas hundidas tenían ojos. Pero la mandíbula inferior faltaba. Su caja torácica estaba totalmente abierta, con restos de entrañas colgando, y la abertura continuaba hasta su mandíbula superior, donde no había dientes. ¿No tenía órganos? ¿Cómo vivía? ¿Y podía siquiera comer? Pareció olfatear el aire sobre mi linterna y se giró hacia la tienda donde me escondía. Un momento después, unas manos gigantes se deslizaron bajo las persianas. Fui a esconderme detrás de un estante de peluches. La persiana chirrió al ser levantada. Pasos pesados entraron a la tienda, acercándose al pasillo a mi izquierda. No había a dónde huir. Mi única esperanza era salir de la misma manera que la bestia había entrado. Me arrastré lentamente por el lado opuesto del pasillo mientras esa cosa se acercaba. Cuando estaba doblando la esquina, hice mi movimiento, arrastrándome hacia la abertura. Lo escuché gruñir. Me giré para mirarlo. Me había visto. Corrí. Saltó sobre mí en un instante, me agarró con su mano enorme y me clavó contra la pared con tanta fuerza que las baldosas se agrietaron. Me golpeó contra ella unas cuantas veces más para asegurarse. Luego, me levantó y se preparó para el golpe mortal. Sus dedos largos y afilados perforaron mi abdomen y grité. Nunca había sentido un dolor así antes. El mundo se volvió borroso y distante cuando me tiró al suelo. No pasó mucho tiempo antes de perder el conocimiento por completo. Desperté con agonía. Sabía que debería estar muerto, pero no lo estaba. Me sentía increíblemente enfermo y era completamente incapaz de ver. El aire olía húmedo y atroz. A carne y podredumbre. Toqué mi estómago y encontré un horrible agujero que había sido desgarrado en mi vientre. Sangraba profusamente, había mucha más sangre de la que era seguro perder. Mi brazo izquierdo también me dolía terriblemente y no respondía bien cuando intentaba moverlo. Estaba gravemente fracturado. Busqué a tientas mi mochila, intentando encontrar una linterna con un solo brazo. Finalmente, lo hice, la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para la vista que me esperaba. Estaba en un pasillo largo, aparentemente interminable. Había concreto liso como en esa escalera.
Pero a lo largo del suelo, a ambos lados del pasillo, había cuerpos. Casi humanos, con rasgos faciales demasiado familiares. Se extendían en la distancia, tantos que no podía contarlos. Se giraron para mirarme con cabello largo y ojos hundidos. Se estaban pudriendo, derritiéndose en el suelo y convirtiéndose parte de las paredes a su alrededor, totalmente incapaces de moverse o actuar, pero no muertos. Se parecían a colonias de moho. Si hubiera podido gritar entonces, estoy seguro de que lo habría hecho, pero mis órganos internos estaban en tal desorden que me salvé de convocar a esa cosa de nuevo. Los cuerpos comenzaron a murmurar mientras me movía hacia el extremo más cercano del pasillo, donde podía ver una puerta a lo lejos. Me preocupaba que gritaran, pero parecían incapaces. Tampoco parecían importarles cuando pisé sobre ellos para pasar. Avancé hasta esa puerta y vi que estaba entreabierta. Una mano estaba en el suelo, manteniéndola abierta. Me sentí afortunado de no estar encerrado con esas cosas. Lo que fuera a lo que pertenecía esa mano no se movía. Abrí la puerta con cautela y vi lo que era. Un maniquí. El mismo que había usado hace tanto tiempo. Salí y reconocí la vieja tienda abandonada del centro comercial original. Estaba en una copia de esa misma tienda, pero todas las luces estaban apagadas. Miré hacia atrás, hacia el nido de esa cosa, y también reconocí la puerta amarilla pálida. Salí tambaleándome hacia la oscuridad circundante. Aquí era igual que siempre, solo había tiendas interminables que se repetían. Lenta y cuidadosamente, logré escapar. Las siguientes semanas fueron difíciles. Estaba en silencio, pero de vez en cuando tenía que esconderme para evitar a las pequeñas criaturas que arrastraban los pies. Mis heridas comenzaron a sanar solas, aunque eso tomó bastante más tiempo. En ese momento, pensé que era una especie de milagro. Ahora lo veo como la cruel broma que es. Salí de los terrenos de casa de esa cosa antes de que pasara mucho tiempo y vagué sin rumbo. Intenté ir en una dirección durante el mayor tiempo posible, esperando que tuviera que haber un final si iba lo suficientemente lejos. No lo había. Sea lo que sea este lugar, creo que realmente continúa para siempre. Finalmente, me encontré con otra oficina de seguridad donde encontré una nota. Describía todo lo que acabo de pasar, y decía: espero que esto haya sido suficiente para convencerte. Lo que sea que esté pasando aquí, no es solo el centro comercial repitiéndose. Somos nosotros también. Postergué escribir esta nota durante mucho tiempo. Deben haber pasado décadas ya. Mi cuerpo apenas envejece. He intentado acabar con todo más de una vez. Pero no funciona. Créeme, solo duele. Las otras versiones de nosotros que me encuentro son iguales. Sin esperanza y derrotadas. No somos buena compañía. Creo que ya sabes lo que voy a decirte a continuación. Esas cosas que me rodean por los pasillos, los cuerpos detrás de esa puerta, incluso la bestia gigante, creo que todos somos nosotros. Pasamos suficiente tiempo aquí y nos volvemos lo suficientemente locos y eso es en lo que nos convertimos. No quiero eso, pero ¿qué puedo hacer? No hay descanso eterno para nosotros. ¿Estamos malditos quizás? ¿Qué hicimos para merecer un destino así? Mi única esperanza es que las cosas no estén grabadas en piedra. Espero que esta carta sea al menos un poco diferente de la que leí, o la que probablemente escribirás. Eso significaría que es posible cambiar las cosas. Con suficientes de nosotros, tal vez algún día uno de ellos descubra algo. En cuanto a mí, esa puerta me llama de nuevo. De alguna manera, sé cómo encontrarla. Intuición, supongo. Me pregunto si tal vez la bestia gigante no está haciendo un nido allí, tal vez está vigilándolo. Manteniéndolo callado y oscuro. Si voy allí, tal vez pueda encontrar algo. Espero que puedas cambiar las cosas. Que puedas evitar el destino que tengo. Pero si no, nos vemos allí, compañero.